Hace algunos días una noticia conmocionó al mundo entero. Un hombre, un afrodescendiente, el 25 de mayo en los Estados Unidos, fue no solamente arrestado, sino que 4 policías y uno de ellos pone su rodilla en el cuello y este hombre dice que se está ahogando, no prestan atención y bueno, la historia es conocida, al final él termina muriendo y a partir de ese acontecimiento en los Estados Unidos, en Minneapolis, pues obviamente se levanta todo un movimiento en contra del racismo, en contra de la segregación racial en los Estados Unidos y de alguna manera generó una repercusión en el mundo entero. Pues obviamente como afrodescendiente que soy, también esta noticia me causó de todo, me causó ira, me causó frustración, me causó impotencia. Pero también me di cuenta que no solamente podía pensar como afrodescendiente, también tenía que pensar como pastor y sobre todo también tenía que pensar como una iglesia. ¿Cuál es entonces? Era mi pregunta. ¿Cuál es el papel de la iglesia? Y para hablar entonces del papel de la iglesia, yo quiero hoy compartirles algo que Dios colocó en mi corazón en estos días y que definitivamente a mí me puso a pensar de manera tremenda. ¿Por qué? Porque ¿a dónde me empezó a llevar Dios? Y es que yo empecé a meditar, empecé a pensar acerca de esto que definitivamente había pasado y me preguntaba yo, bueno, ¿dónde estamos nosotros como iglesia? Y eso me llevó a investigar, a mirar, bueno, a propósito, la historia de la segregación racial, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo, el apartheid que se dio en el África, y empecé a estudiar y me di cuenta que hay muchos tipos de segregación, que no solamente está la segregación o discriminación por el color de la piel, que también está la segregación por la etnia, que está también la discriminación sexual o por el género, o si eres hombre, si eres mujer, si eres niño, o está la discriminación religiosa que tiene que ver con una discriminación según tus creencias o tus costumbres, está también la discriminación política y está pues obviamente la discriminación urbana que se da con el tema de las pandillas, cuando unos grupos no pueden entrar a determinados sitios y a determinados lugares. Y es entonces, mientras estudiaba esto, que el Espíritu Santo empezó a hablar tremendamente a mi corazón para hablar que había algo más detrás de todo esto y sobre todo cuál es el papel de la iglesia. Y para hablar de eso, para hablar de lo que Dios en estos días habló a mi corazón a propósito de este tema tan candente, pues yo quiero invitarles como siempre a la Biblia, que es nuestro punto de partida. Y en la Biblia pues encontramos un caso tremendo que nos va a ubicar muchísimo respecto del momento histórico que estamos viviendo, no solamente con esto que sigue avanzando como es este tema de la crisis sanitaria y el proceso de desescalamiento de lo que está viniendo, sino también pues este acontecimiento que definitivamente marcó y ha marcado pues la vida de muchas personas en estos días, como fue este acontecimiento de esta muerte de esta afrodescendiente en los Estados Unidos. Y el diálogo de Jesús con un experto va a marcar el punto de partida para lo que vamos a ver en esta mañana. Y ese experto es nada menos y nada más que un hombre de la ley. Dice la Biblia que un hombre se le acerca a Dios, un experto en la ley, se le acerca a Jesús y le dijo: maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: bueno, ¿cómo lees? ¿Qué es lo que tú lees? ¿Cómo lees la palabra? ¿Cómo lees? Y él le dice: bueno, yo sé que hay que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Él se sabía la lección. Y entonces Jesús le dijo: ok, ya te lo sabes, haz eso y vivirás. Pero dice la Biblia que este hombre, queriendo justificarse, le dijo: pero ¿y quién es mi prójimo? Y esa pregunta daría el punto de partida para una de las enseñanzas más extraordinarias en la Biblia, una de las enseñanzas más conocidas, pero también de las enseñanzas más especiales y que nos va a poner en la línea con esto que pasó en Estados Unidos, pero también con algo que puede estar pasando en el mundo y en la iglesia. Quiero invitarte a que me acompañes a el Evangelio según San Lucas. Lucas
capítulo 10, versículo 30 al 37. Vamos a leerlo y vamos desde allí a extractar una serie de enseñanzas extraordinarias que nos van a poner a pensar y que de alguna manera nos van a poner a que hoy nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, definitivamente tomemos una decisión. Lucas 10:30 dice así: un hombre judío bajaba desde Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y le dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano, despreciado, y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Dice, luego subió al hombre su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre y si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, dijo Jesús, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz tú lo mismo. La famosa parábola de el buen samaritano. ¿Qué hay detrás de esta parábola? La famosa parábola del buen samaritano. Y para hablar de la parábola es importante recordar que es una parábola. La palabra parábola viene de parábola y parábola tiene que ver con comparación. Jesús muchas veces lo que hacía era contar historias para hacer una comparación de una verdad espiritual que él quería enseñar. Partía entonces de hechos conocidos para que la gente pudiera ubicarse en la lección que él quería darles. Y él entonces usa esta parábola del buen samaritano para hablarle a este hombre de la importancia de quién era el prójimo. Y vamos a ver cómo esta parábola está llena de unos elementos maravillosos, extraordinarios, que nos van a dejar enseñanzas muy marcadas. Por lo menos conmigo lo hizo de esa manera, un pasaje que yo he leído 1000 veces, que lo he escuchado muchísimas veces ser enseñado, pero como siempre cuando uno va a la Biblia, siempre Dios tiene algo fresco. Yo te invito a que este pasaje, que seguro lo has leído, lo has escuchado, mientras estás escuchando y viendo este mensaje, también le digas al Señor: háblame algo fresco hoy en esta mañana. Y veamos entonces algunos elementos importantes que hay detrás de esta parábola, porque en esta parábola es muy importante. Tenemos personajes, tenemos sitios y tenemos actos que hacen estos personajes. Y como le decía, está llena de un simbolismo que no pierde vigencia y que hoy todavía lo podemos aplicar. Y el primero de ellos, o de los personajes, es el hombre. Dice la Biblia que un hombre desciende de Jerusalén ¿hacia dónde? Hacia Jericó. No nos dice la Biblia el nombre de este personaje. Jesús no se toma el tiempo de hablar de este personaje, solo dice que este hombre va de Jerusalén hacia Jericó. Y cuando miramos el contexto de este pasaje, es importante analizar Jericó. ¿Por qué va el hombre a Jericó? Y Jericó bíblicamente tiene muchos significados. Jericó es el lugar donde las murallas cayeron, pero también literalmente Jericó ha sido catalogada como la ciudad más antigua del mundo, pero no solo la más antigua, también la ciudad como ciudad más baja en la tierra. El punto más bajo es el Mar Muerto, pero la ciudad más baja a nivel del mar es Jericó. Luego el hombre va al punto más bajo, a la ciudad más baja, y ya vamos a ver esto qué significa espiritualmente. Pero también en Jericó suceden 2 acontecimientos muy importantes. En Jericó es donde un ciego llamado Bartimeo va a recibir la vista, y es también en los alrededores de Jericó donde un hombre Zaqueo pequeñito se sube a un árbol y Jesús habla con él, porque este hombre era un hombre pecador y experimenta un cambio. Entonces Jericó tiene que ver con el punto más bajo, tiene que ver con ceguera, tiene que ver con pecado. Y dice la Biblia que este hombre se dirige hacia allá, este hombre va hacia allá. Y entonces lo que algunos estudiosos dicen es que el hombre representa el declive de la humanidad.
El hombre representa el descenso del ser humano y para nadie es un secreto que cada vez estamos viendo cómo delante de nosotros los valores, la familia, los principios cada vez están siendo socavados. Cada vez, al igual que el hombre, el ser humano en nuestra sociedad se dirige hacia abajo, se dirige como Bartimeo ciega y como Zaqueo llena de pecados. Este hombre va rumbo a Jericó, pero yendo rumbo a Jericó van a aparecer una serie de personajes donde cada uno de ellos tiene enseñanzas extraordinarias. El primero de ellos, pues no es el mejor personaje, es el malo de la parábola. Aparecen los ladrones. Dice la Biblia que este hombre va hacia allá y de repente salen los ladrones y hacen algo tremendo. Y es que dice literalmente la Biblia que le salen al encuentro, que lo atacan, que le quitan la ropa, que le pegan y que lo dejan medio muerto al costado del camino. ¿Y quiénes representan estos ladrones? Porque estos personajes van a representar diferentes filosofías. Estos hombres van a representar diferentes formas de ver la vida. Y la idea es que tú hoy, mientras escuchas y ves este mensaje, de alguna manera puedas decir, ¿y dónde estoy yo? Porque como repito, estos hombres representan tipos de maneras de pensar y aparecen los ladrones y los ladrones representan de alguna manera la filosofía de lo tuyo es mío, lo tuyo es mío, lo tuyo es tuyo, no es tuyo, lo tuyo es mío. Y los ladrones entonces dice la Biblia que le quitan, de alguna manera le quitan la salud, le quitan la familia, le quitan la ropa y los ladrones representan literalmente lo que dice Juan 10:10. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Quiere decir que los ladrones representan a Satanás. Representa todo aquello que quiere dañar al hombre, que representa al mundo. Vamos entonces entrelazando la enseñanza. El hombre que representa el mundo, que va en un declive, que va ciego, que va lleno de pecado, como si fuera poco, está siendo atacado por los ladrones, por Satanás, por el mundo, por una sociedad que cada vez, así como a este hombre lo dejan medio muerto, le quitan la ropa, para nadie es un secreto lo que estamos viendo y es cómo cada vez el mundo está siendo despojado de los valores, está siendo despojado de la familia. Hay países donde un niño nace y la sociedad toma a esos niños y entonces les quita la autoridad. Porque entonces, ahí si les hace algo el niño puede demandar y entonces ya el papá pierde autoridad. Y creo hace algunos días escuchaba que ya hay un proyecto de ley aquí en Colombia de alguna manera para eso. Yo hablaba con alguien en otro país y decía, tremendo, yo estoy en este país donde yo no puedo, digamos, el Estado me quitó literalmente a mis hijos. Porque si les digo algo, pues obviamente ellos se vienen contra mí. Tristemente, eso es lo que nosotros estamos viendo. Un mundo que va en declive, pero también una serie de leyes que lo que hacen es socavar y de alguna manera maniatar a la familia. Y los ladrones representan eso. Los ladrones representan todo aquello que me quita lo que a mí me pertenece. Todo aquello que me roba lo que a mí me pertenece y entonces quitan la salud, la familia, los hijos y la filosofía, como decías, es lo tuyo definitivamente va a ser mío. Qué tremendo eso. Y pues obviamente lo que estamos viviendo es innegable que cada que veamos y compartamos un mensaje de esto, pues no hablemos de lo que está pasando en el mundo, no hablemos de lo que está pasando a nivel de la sociedad. Cada vez todo esto que estamos viendo cómo el mundo entra en crisis, cómo el nivel de desempleo crece, cómo empresas están colapsando y pareciera que hay toda una orquestación en torno a ¿qué? A que la sociedad entre en crisis. Qué tremendo esto definitivamente y no está para nada lejano a lo que este hombre está experimentando específicamente allí. Entonces los primeros personajes, los ladrones, y luego de los ladrones aparecen otros personajes, aparecen el sacerdote y un levita. En otra versión dice alguien que ayudaba en el templo. Dice la Biblia que iba pasando un sacerdote, el sacerdote iba pasando y miró
Y como quien dijo, eso no es conmigo. Y así mismo dice literalmente la Biblia que iba pasando un levita, un ayudante del templo, y también miró al personaje que estaba en el piso y siguió literalmente de largo. Qué tremendo eso. Y yo cuando leía, definitivamente sentía que como que mi corazón empezaba a palpitar, como que Dios me decía, detente un poco ahí, porque era tal vez ahí donde Dios quería empezar a hablar a mi corazón, porque la gran pregunta que todos nos hacemos es, si había alguien que tenía que atender a este personaje, era el sacerdote, eran los levitas. Se supone que si había alguien que tenía que socorrerlos, a socorrer a este hombre, eran el sacerdote y el levita, que son dos personajes, pero al final terminan siendo uno solo. Y estos dos personajes que se supone que debían haber ayudado al hombre malherido, no lo hicieron. Y fue allí donde literalmente Dios empezó a hablar a mi corazón, porque el sacerdote y el levita pues representan a la iglesia, representan a los cristianos de todos los tiempos, nos representan a nosotros. Yo me preguntaba y me ponía a pensar cuántas veces este sacerdote no se paró en el sitio donde tal vez él enseñaba y habló del amor al prójimo. Pero qué tremendo, Elías, que tuvo que demostrar aquello que enseñaba, que tuvo que ser coherente con aquello que enseñaba, no lo fue. Y este es el punto central de lo que vamos a ver en esta mañana. El sacerdote y el levita representan a la iglesia, representan al creyente, representan al cristiano. Y mientras leía esto, yo me daba cuenta que claro, lo de George Floyd fue una cosa muy terrible, muy tremenda, del cual tenemos que ser solidarios. Pero me daba cuenta que hay una segregación más peligrosa, que hay una segregación más delicada, y es la segregación de aquella que la iglesia puede llegar a practicar. Y es la segregación de la indiferencia, la segregación de la indolencia. Una de las cosas más peligrosas de la iglesia hoy, de nosotros hoy, es que nos volvamos fríos, nos volvamos distantes, nos volvamos solamente que yo me conecto a esta iglesia o asisto a esta iglesia solamente para consumir, y el resto, allá ellos, yo sigo de largo porque yo estoy muy ocupado. Y la pregunta que yo me hacía cuando llegaba a este pasaje era, le decía, Señor, ¿por qué me traes a este punto justo en esto? Y era porque Dios lo que me decía es que hoy hay una segregación, como le decía unos instantes, más delicada, y es la segregación espiritual. ¿Por qué? Porque al igual que el hombre que va rumbo a la ciudad más baja, que va ciego, que va lleno de pecado, el mundo está igual, de la misma manera, el mundo está yendo hacia allá. Y lo más tremendo de lo que estamos viendo es que cada vez pues vemos esa crisis. Leía yo pensando en todo esto que aumentan cada vez algo llamado las parafilias, y las parafilias es algo así como todo lo que va en contra de la sexualidad que está establecido. Y uno se queda entonces sorprendido cómo cada vez se están aprobando en diferentes países, se enorgullecen de aprobar leyes respecto del aborto, se enorgullecen de levantar estilos de vida y de familia y de sexualidad, como en Hungría, en Finlandia, en Dinamarca, ya está literalmente aprobada la zoofilia. Es impresionante este tipo de cosas. Ya en algunos países se están considerando que el tema de la pedofilia, que tiene que ver con que adultos tengan relaciones con niños, que de pronto es posible. Ya están evaluando el tema de bajar la edad de consentimiento. No es que fue consentido y entonces ya no es tipificado como un delito. Leía como hace el año pasado un sacerdote, un cura en los Estados Unidos dijo, pero pues la pedofilia no es tan peligrosa como un asesinato, y entonces ya abría la puerta a que la cosa no era tan grave como matar a alguien, que la pedofilia no mataba gente, y tal vez no mataba físicamente, pero mata el alma, mata el corazón. Y obviamente, claro que puede matar físicamente, porque muchos terminan asesinados y violados. Pero eso es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo cada vez es un mundo que, al igual que el hombre de la historia de la parábola, va rumbo al punto más bajo, y no solamente va rumbo, sino que en ese proceso está siendo robado, está siendo atacado. Y la pregunta
entonces es ¿y dónde está la iglesia? ¿Y dónde estamos nosotros? Y es entonces donde Dios hablaba a mi corazón y me decía, Ferney, esto que está pasando es más que un tema de Black Lives Matter, que tiene que ver con las vidas negras importan. Va más allá, y no quiero decir que eso no es importante. Soy afrodescendiente y obviamente apoyo esto que está pasando, pero como pastor también tengo que decir que esto va mucho más allá de eso, que definitivamente el gran reto que tenemos como iglesia es no repetir la actitud del sacerdote y el levita. Y allí fue donde Dios tremendamente tocó mi corazón. Y me decía, ustedes no pueden hacer lo mismo. Ustedes no pueden ver que está pasando algo y ustedes tomen la decisión de, al igual que el sacerdote y el levita, definitivamente llenarse de excusas para decir que no van a ser sensibles. Entonces yo decía, Señor, ¿y cómo sabemos? ¿Cómo sé yo si estoy actuando como el sacerdote y el levita? Y yo hice una lista de algunas cosas que nos pueden decir y nos pueden ubicar si estamos actuando como el sacerdote y el levita. Y dice que ellos siguieron de largo. Y nosotros seguimos de largo cuando no compartimos nuestra fe. Cuando tú no compartes tu fe. Cuando tú no invitas a una reunión. Cuando tú no invitas a una conexión. Hoy en día estamos en el momento más fácil para compartir. La gente está ávida de una invitación, de una ayuda. Escucha, compartes tú esta transmisión cada que te conectas. Le has dicho a alguien que hay posibilidad de encontrar un mensaje inspirador en medio de todo lo que estamos viendo. Si no lo has hecho, estás, al igual que el sacerdote y el levita, estás pasando de largo. Qué importante que nosotros hoy nos ubiquemos de eso. Porque esto no se trata, vuelvo al tema del asesinato de este hombre en los Estados Unidos. Esto no se trata, por favor, y los que lo hayan hecho, que bien, no estoy en contra de aquel que apoye, yo apoyo eso, pero esto no se trata de postear una frase. Esto no se trata de cambiar mi estado en Facebook o en WhatsApp. Esto no se trata de, todos lo están haciendo, yo también lo hago para no desentonar. No se trata de eso. Esto va más allá de hacerlo porque otros, de poner un puño. Esto no se trata de eso. Eso se trata de ir más allá. Esto no se trata entonces de un momento y ya nadie lo puso, yo lo quito de mi estado o de mi muro o de mi publicación. Esto que estamos viendo es un tema muchísimo más serio porque tiene que ver con las vidas. Y entonces tú te preguntas, ¿y cuándo yo estoy pasando de largo? Claro, pasas de largo, por ejemplo, hablemos de nuestra iglesia como tal, cuando no te conectas, cuando no haces parte de un grupo, cuando no invitas a un grupo. A propósito de nuestra temporada, qué mejor momento para decir, voy a invitar a alguien a mi grupo. Pasas de largo cuando sabes que en tu edificio, con tus amigos que compartes, están pasando seguro por momentos tremendos. Y definitivamente silencio. Le escuchaba yo en estos días que hay un fenómeno que está pasando en algunas ciudades y que está pasando en Santander es una especie, lo llaman algo así como la pobreza silenciosa. Que hay una pobreza silenciosa, hay una pobreza silenciosa que nadie sabe pero que está ahí. Y específicamente ellos decían que hay gente, está en un estrato alto, pero está aguantando hambre, pero está en silencio. Y han tenido que llevar mercados. Es una pobreza silenciosa. Está pasando en Colombia, específicamente se mencionó el caso de Santander y de Bucaramanga. Claro, tremendo eso. Están viviendo en un gran nivel, pero están pasando crisis, damas y caballeros. Y nosotros como iglesia no podemos pasar de largo. No podemos ver y decir, fulanito de tal, míralo donde vive, no necesita de Dios. Creo que a veces cometemos un terrible error de calificar quién necesita de Dios y quién no. Vemos a alguien aparentemente bien y decimos, ese no necesita. Vemos a alguien como que regular o malo materialmente, esa persona necesita, y se comete ese terrible error. Y mientras yo escuchaba esa noticia que me compartía mi esposa de la pobreza silenciosa que se está dando en Santander y que se está dando en Bucaramanga, gente en estratos altos que está aguantando hambre, decía, Señor, tremendo.
¿Cuál es nuestro papel? ¿O podemos nosotros cometer el error del sacerdote y del levita de seguir pasando de largo? Por eso yo quiero aprovechar este tiempo y este mensaje para felicitar no solamente a todos los voluntarios de Arca, sino de manera muy, pero muy especial a nuestros líderes de Grupos Conexión. Un aplauso de verdad para los líderes de Grupos Conexión que han tomado la decisión de no pasar de largo, sino decir: yo voy a abrir un espacio. Es online, familia, es online. No tienes que hacer nada más. Viene nuestra temporada de grupos. Y si tú no quieres pasar de largo, qué rico que tú nos digas: yo quiero abrir un grupo online. Si no sabes de qué tema hablar, nosotros te facilitamos la temática para hablar. Pero no puedes seguir pasando de largo. No pasas de largo cuando dices: es que es mi tiempo, mi espacio, mi trabajo, eso es solo del pastor, de algunos que ayudan allí. Pasas de largo. El sacerdote y el levita pasaron y dijeron: es que mi cosa, mi tiempo, y siguieron de largo. Y cuando nosotros actuamos de esa manera, damas y caballeros, hacemos exactamente lo mismo. Y era aquí donde Dios quería llevarme, de alguna manera quería que compartiera esto con ustedes. No podemos seguir pasando de largo, porque sabes una cosa: un día nos vamos a morir, un día te vas a morir. Y cuando uno entiende que uno va a morir, la cosa cambia. Hace poco me llegó un escrito acerca de la muerte y yo te lo quiero leer. Es una reflexión que dice de la siguiente manera: cuando mueras, no te preocupes por tu cuerpo. Tus parientes harán lo que sea necesario de acuerdo a sus posibilidades. Ellos te quitarán la ropa, te van a lavar, te van a vestir, te van a sacar de tu casa y te llevarán a tu nueva dirección. Muchos vendrán a tu funeral a despedirse. Algunos cancelarán compromisos y hasta faltarán al trabajo para ir a tu entierro. Tus pertenencias, hasta lo que no te gustaba prestar, serán vendidas, regaladas o quemadas. Tus llaves, tus herramientas, tus libros, tus zapatos, tu ropa. Y ten por seguro que el mundo no se detendrá a llorar por ti. La economía continuará. En tu trabajo serás reemplazado. Alguien con las mismas o mejores capacidades asumirá tu lugar. Tus bienes irán a tus herederos. Y no dudes que seguirás siendo citado, juzgado, cuestionado y criticado por las más pequeñas y grandes cosas en la vida que hiciste. Las personas que te conocían solo por tu semblante dirán: pobre hombre, a ese le pasaba bien. Tus amigos sinceros van a llorar, algunas horas, algunos días, pero luego regresarán a la risa. Los amigos que te jalaban a las fiestas se olvidarán de ti más rápido. Tus animales se acostumbrarán al nuevo dueño. Tus fotos por algún tiempo quedarán colgadas en la pared o seguirán sobre algún mueble, pero luego serán guardadas en el fondo de un cajón. Alguien más se sentará en tu sofá y comerá en tu mesa. El dolor profundo en tu casa durará una semana, dos, un mes, un año o dos. Después quedarás añadido a los recuerdos y entonces tu historia habrá terminado. Claro, terminó entre la gente, terminó aquí, terminó en este mundo, pero comienza tu historia en tu nueva realidad, en tu vida después de la muerte. Tu vida a donde no pudiste mudar con las cosas de aquí, porque además al irte perdieron el valor que tenían: cuerpo, belleza, apariencia, apellido, comodidad, crédito, estado, posición, cuenta bancaria, coche, profesión, títulos, diplomas, medallas, trofeos, amigos, lugares, cónyuge, familia. En tu nueva vida solo necesitarás tu espíritu, y tu valor que le hayas acumulado aquí será la única fortuna con la que contarás allá. Esa fortuna es la única que te llevarás y se amasa durante el tiempo que estás aquí. Cuando vives una vida de amor hacia los demás y en paz con el prójimo, estás amasando tu fortuna espiritual. Por eso intenta vivir plenamente y sé feliz mientras estás aquí. Porque como dijo Francisco de Asís, de aquí no te llevarás lo que tienes, solo te llevarás lo que diste. Y cuando yo leía esto, y cuando pensaba en nuestro papel como iglesia, y cuando leía la parábola del buen samaritano, y cuando era consciente que si no hacía ajustes, y que si no hacemos ajustes como iglesia, podemos repetir la actitud del sacerdote y del levita, dije: Señor, esto no puede ser así. Tenemos que asumir un compromiso no solo con nosotros mismos,
sino con el mundo que nos rodea. Tenemos que cambiar la actitud de aquel que va a la iglesia o se congrega con la actitud de recibir solamente, sino también unirnos a la iglesia con el propósito de dar. No podemos seguir pasando de largo. Y Jesús dijo muy claro, dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no se puede poner debajo de la mesa. Romanos dice que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Creo que si hay un tiempo para la iglesia es este tiempo. Este es nuestro tiempo. Si hay un tiempo para la iglesia, este es nuestro tiempo. Pero podemos seguir cometiendo el tremendo error de seguir pasando de largo. Y si pasamos de largo, pues obviamente un día le vamos a dar cuenta a Dios. Pero si seguimos con la historia, en la historia aparece un último personaje. Y el personaje es nada menos y nada más que el samaritano. A propósito, un segregado racial, alguien discriminado, porque los judíos y samaritanos no se trataban. Porque el samaritano era tratado como impuro, era una mezcla de judío con asirio. Y entonces el samaritano no era un buen visto, pero llama la atención que el samaritano es el que toma la decisión de acercarse. Y dice la Biblia que el samaritano no solamente miró al personaje, sacerdote y levita lo miraron, pero no hicieron nada. El samaritano lo miró, pero además de mirarlo, pasó a la acción. Literalmente pasó, dice, sintió compasión. Necesitamos volver a sentir compasión por aquel que no conoce de Dios. Necesitamos eso. Necesitamos volver como iglesia a ser sensibles, a entender que el infierno es una realidad. Que el día que partamos de alguien de este mundo que parta, va sin Cristo, va literalmente al infierno. Necesitamos volver a ser sensibles específicamente de eso. Y dice la Biblia que el samaritano fue sensible, que no solamente fue sensible, sino que tomó del aceite, tomó del vino y le ayudó, sanó las heridas. Y la filosofía del samaritano representa aquel que dice, sabes una cosa, lo tuyo también, o mejor, lo mío también es tuyo. Esa es la filosofía del samaritano. Para el ladrón es, lo tuyo es mío. Para el sacerdote y el levita es, lo mío es mío. Pero para el samaritano es, sabes una cosa, lo tuyo, lo mío también puede ser tuyo. Y dice la Biblia que este hombre llega, lo toma, lo monta en su cabalgadura, ¿cierto? Lo monta en su burro, dice una versión, y lo lleva hasta una posada. Y la cabalgadura representa la obra de Cristo. Jesús dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y es llevado a una posada, a un mesón, donde la gente llegaba, y dice que llega allí y lo entrega allí. Y de alguna manera, este lugar representa a la iglesia. La iglesia de alguna manera es el lugar donde todos sin excepción llegamos con algo, con alguna herida que el mundo nos hizo. Y ese es el papel de la iglesia. En la iglesia no llega alguien perfecto. Si tú estás buscando la iglesia perfecta, estás equivocado, porque en la iglesia todos los que llegamos tenemos algo. Y si tú te vas porque no te gusta algo de la iglesia, en otra iglesia vas a encontrar algo. Entonces eso es muy importante que comprendamos el papel de la iglesia. Y claro, es recibido allí. Y por eso, qué tremendo el papel de la iglesia. El papel de la iglesia de cuidar de aquel que está lastimado, de aquel que está herido. Y para el caso de Arca, el espacio son nuestros grupos Conexión. Es una extraordinaria oportunidad para que tú llegues, conectes, seas cuidado a través de un proceso de temas, de compartir con otros, de crecer juntos, de sentirte en compañía. Cuán importante es entonces el papel de la iglesia. Y dice la Biblia, para ir finalizando, que el samaritano se quedó al día siguiente, le entregó un dinero al mesonero y luego le dijo, y si pasa algo, ponlo que yo cuando regrese te lo voy a pagar. Y ese punto es fundamental, ese punto es clave. Había leído muchas veces, escuchado muchas veces este pasaje, pero este punto me hizo recordar lo que la Biblia dice. Jesús dice que él un día volverá. Está la famosa parábola de los talentos. El samaritano dijo, yo me voy, pero voy a volver, y si has invertido yo te voy a pagar. Y de alguna manera el samaritano también representa a Cristo.
que obviamente nos da una delegación, pero que un día, como dice el samaritano, Él va a volver. Jesús va a volver, y cuando vuelva seguro que hará muchas preguntas, pero una de ellas tal vez era: ¿fuiste sensible? ¿Qué actitud asumiste frente a lo que viste en el mundo? ¿Fuiste ladrón? ¿O fuiste sacerdote y levita que veías cosas y decías: es que Jesús, yo no tenía tiempo, yo estaba muy ocupado? ¿O fuiste el samaritano que te detuviste, que miraste, que tomaste de tu vino y de tu aceite y que ayudaste a otros? ¿Te paraste en el camino para bendecir a otros o no tenías tiempo? Él volverá para hacernos esas preguntas. ¿Cuidaste a quienes te confiaron como mesonero? ¿Te llevaron a alguien? ¿Te colocaron a alguien, empezando por tu familia? ¿Cuidaste a tu familia? Cuidaste la vida de tus seres queridos, pero también cuidaste de personas a las cuales te las confiaron. Y si gastaste, dice el Señor, tranquilo, yo vengo a recompensarte, yo vengo a darte. Y si Él dice: yo vengo a darte, qué bueno que nosotros podamos decir: sí, Señor, yo hice lo que tenía que hacer, tuve la actitud del buen samaritano, di lo mejor de mí, me detuve, fui sensible, no pasé de largo, no actué como el sacerdote, no actué como el levita. Yo quiero finalizar con algo que hace algunos años compartí, tal vez algunos de ustedes lo recuerdan, otros no. Y tiene que ver con algo que suele pasar en todas las películas. Cuando estamos en cine o en una serie, una película, siempre vemos algo que para mí suele ser aburridor, pero con el paso del tiempo he entendido la importancia, y es que cuando se acaba una película empiezan a salir los créditos, empiezan a salir los nombres de las diferentes personas que participaron allí, y eso es muy importante. Y hace poco me di cuenta que cuando hay una premiere es que antes de que salga la película al público, la ven algunas personas invitadas junto con los realizadores. Y en el momento de la premiere dice que es muy importante el tiempo final, cuando empiezan a salir los nombres. Porque ahí no pasa como en un teatro, que la gente se empieza a salir. No, en una premiere donde ha sido invitados un grupo selecto junto con los realizadores, cuando finaliza y empiezan a salir los nombres, empiezan los aplausos, bla, 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 bla. Porque saben que ese proyecto se logró gracias a muchísima gente. Gente que no estaba allí, pero, o mejor, que no sale, que no es el protagonista, pero que es importantísimo: el del cable, el del sonido, el de la foto, el de una cosa, el de la otra, el del vestuario. Y entonces los aplauden tremendamente. Y yo recuerdo que alguna vez, leyendo el libro de Romanos, Dios de alguna manera me dijo que esto es también lo que tiene que ver con la película de la vida. Cuando uno lee Romanos capítulo 16, empieza Pablo a nombrar una serie de personas que alguna vez yo lo llamé héroes anónimos, pero Pablo los empieza a nombrar y dicen: salúdeme a, y dicen Romanos 16: yo quiero que por favor reciban bien a la hermana Febe. ¿Y quién es Febe? Pues Febe es nada menos y nada más que la mujer que tomó la carta escrita por Pablo y se la llevó a los romanos. Los romanos no hubieran leído la carta a los romanos si no hubiese sido por Febe. Febe es importantísima, y cuando uno sigue leyendo aparecen unos nombres rarísimos. Aparece uno que se llama Andrónico, y Andrónico fue un esclavo que se convirtió a la vida cristiana y empezó a trabajar. Aparecen más adelante en Romanos 16, aparecen dos nombres que la primera vez que yo leí literalmente y le pedí perdón a Dios, yo me reí de qué nombre es tan horrible. Dice: gracias a Trifena y a Trifosa, así aparece. Pero luego me di cuenta que el significado de Trifena y Trifosa es delicada y fina. Dije: wow, tremendo. Delicada y fina, dicen, gracias a ellas. Gracias a Rufo, y Rufo es el hijo de aquel que le ayudó a llevar la cruz a Jesús. Simón de Cirene, que le dice un soldado romano: hey, tú, ayuda a llevar la cruz de este. Pues el hijo de Simón de Cirene, Rufo, aparece en Romanos. Y entonces Pablo le da gracias a Rufo, dice, y a su madre, que es como mi mamá. Y entonces cuando uno lee Romanos 16, no como viendo una serie de nombres,
sino como viendo los protagonistas de la primera iglesia. Uno dice, tremendo. Pero cuando yo leía esto, me imaginaba yo la película en los cielos. Me imaginaba yo la película en los cielos. Y por eso yo hoy, para finalizar, quiero hacerte un llamado. No sé si te dio lo de George Floyd. A mí también me dolió. A mí también me generó dolor, tristeza. Mucho más, obviamente, por ser afrodescendientes. Pero como iglesia no podemos repetir la actitud del sacerdote y el levita, porque ese también es otro tipo de segregación. Yo quiero invitarte en esta mañana. Te invito, y no solo te invito, te reto a servir, te reto a ayudar, te reto a que no solamente seas un consumidor en la iglesia, a ver qué me dan. Te reto a servir, te reto a involucrarte, te reto a compartir las transmisiones, te reto a, en cuanto a Arca, hacer la pista de entrenamiento, te reto, te invito a que abras un grupo Conexión en esta temporada. Estamos para ayudarte, no tengas miedo, no seas como el sacerdote y el levita. Te reto, es solamente una hora, apartas un grupo, te conectas a nivel online, te enseñamos cómo hacerlo y puedes ayudar a otras personas para que seamos multiplicadores de lo que el mundo necesita en este momento. El mundo está necesitando eso. ¿Por qué? Porque quiero decirte que al igual que las películas, cuando salen los nombres, que al igual que Romanos 16, cuando Pablo empieza a decir los nombres, yo me imagino, permítanme imaginarme, yo me imagino que un día, claro, el telón se cerrará, el telón de tu vida, de mi vida se va a cerrar. Y ese día van a salir los créditos de la película. Y empezará, no sé, a salir una pantalla en el cielo. Y yo espero verte allí. Y yo espero estar allí. Y que salga tu nombre. Y que diga, tu nombre hizo esto. Fulanito de tal hizo esto. Que salga mi nombre, el negro, Ferney hizo esto. Tuvo una iglesia, se esforzó. Su esposa. Yo espero que salgamos allí. Y no, qué triste que tu nombre no salga allí. Qué triste que tu nombre no salga en esa película de la vida, pudiendo haber salido. Damas y caballeros, es el momento de orar. Es el momento de decirle a Dios que nos guarde y que no nos permita caer en la segregación más peligrosa, la segregación espiritual, la de la indiferencia, la de no hablarle a otros, la de no compartirle a otros, la de quedarnos con un antídoto que es salvación para otros. Vamos a orar entonces y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo.